Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, ¿cómo están? Les habla su servidor, profesor Javier Tovar, de la Fundación Central de las Escrituras en Español, cuya finalidad es estar dedicados a llevar a cabo nuestro objetivo, que es construir una fe duradera en Jesucristo al iluminar el Libro de Mormón y otras escrituras de la Restauración, haciéndolos más accesibles, defendibles y comprensibles para las personas de todo el mundo. Hoy vamos a hablar brevemente del escenario mesoamericano del Libro de Mormón en su parte 4. Vamos a analizar 1 Nefi 11 al 15. Y bueno, ¿qué tenemos en el primer capítulo de este día? En 1 Nefi 11, pues al iniciar este capítulo se menciona que Nefi quiso ver lo mismo que su padre Leí. Así que el Espíritu del Señor le arrebató hasta una montaña extremadamente alta, la cual nunca antes había visto ni visitado. Recordemos que Leí había tenido un sueño y Leí quiso ver lo mismo. Por eso en 1 Nefi 11:1 dice: pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Y me dijo el Espíritu: he aquí, ¿qué es lo que tú deseas? Y yo dije: deseo ver las cosas que mi padre vio. El 4 dice: y el Espíritu me dijo: ¿crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Y el 5, y respondí: sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. El Espíritu le preguntó a Nefi cuál era su deseo y le contestó que deseaba ver las cosas que su padre había visto. Después de unas cuantas preguntas más, sucedió una manifestación divina maravillosa. El Espíritu antes le advirtió a Nefi que después de ver el árbol que dio el fruto, vería un hombre descender del cielo y lo presenciaría. Y le pidió el Espíritu que, después de eso, diera testimonio de que el hombre descendido, era el Hijo de Dios. En el versículo 8, el Espíritu le dice a Nefi, en el versículo 8, el Espíritu le dijo a Nefi: mira, y Nefi vio que era un árbol semejante al que su padre Leí había visto, y su belleza era muy superior, y sobrepujaba otra belleza, y su blancura excedía a la blancura de la nieve misma. Lo interesante del anterior versículo es que se trata de un árbol que describen con detenimiento como muy bello y muy blanco. Vamos a explicar por qué se pone tanto énfasis en la belleza del árbol. En la página de Más Fe cita un estudio de un académico llamado Kevin L. Barney, que menciona que en la época de Nefi, allá en Jerusalén donde vivía, existía la práctica de adorar a Acera, una diosa hebrea que era la esposa del Dios Supremo, cuyo hijo era Yahvé. Nefi tenía familiaridad con el tema de la diosa Acera. Esa pudo ser la razón de que le fuera más fácil comprender, relacionar a la diosa con los árboles. Con ese conocimiento de Nefi y con la conducción del Espíritu, le fue más fácil entender la relación del árbol con la Madre Celestial y posteriormente con la Madre del Salvador. Por eso, en la Fundación Central de las Escrituras explica lo siguiente: después de que Nefi contempló el árbol de la vida, el ángel le preguntó: ¿qué deseas? Nefi respondió que quería saber su interpretación. Sin embargo, en lugar de simplemente darle una respuesta directa, el ángel le mostró una virgen en Nazaret que era extremadamente hermosa y blanca, y que era la más hermosa entre todas las demás vírgenes. Margaret Barker, una erudita no-sud, ha escrito del tema lo siguiente: el árbol de la vida hacía feliz a uno,
según el libro de Proverbios, en Proverbios 3:18. Pero para obtener descripciones detalladas del árbol, tenemos que confiar en textos no canónicos. Enoc lo describió como perfumado, con frutos como uvas, y un texto descubierto en Egipto en 1945 describió el árbol como hermoso, ardiente y con frutos como uvas blancas. No conozco ninguna otra fuente que describa la fruta como uvas blancas. Imagínense mi sorpresa cuando leí el relato de la visión de Leí del árbol cuyo fruto blanco hacía feliz a uno, y la interpretación de que la Virgen en Nazaret era la madre del Hijo de Dios según la forma de la carne. Esta es la Madre Celestial representada por el árbol de la vida y luego María y su Hijo en la tierra. Esta revelación a José Smith fue el antiguo simbolismo de la sabiduría, intacto y casi con certeza como se conocía en el 600 a.C. Pues bien, en 1 Nefi 12, en el capítulo, se habla de una visión, la tierra de promisión o tierra prometida, refiriéndose al continente americano, que era la tierra que Dios les tenía reservada a Leí y su familia. Dice así el 12, y aconteció que me dijo el ángel, mira y ve toda tu posteridad y también la posteridad de tus hermanos. Y miré, y vi la tierra de promisión, y vi multitudes de gentiles, sí, cual si hubieran en tan inmenso número como las arenas del mar. Nefi salió junto con su padre en el año 600 a.C. Salió de Jerusalén, y 8 años después, Nefi está registrando lo que vio respecto a la historia de los lamanitas y nefitas. Por lo tanto, Nefi sabía desde muy temprano que no habría una división permanente en la familia. Hasta ahora ha aprendido que sus hermanos no van a participar del árbol de la vida. Ahora aprenderá que la posteridad de sus hermanos tendrá muchas guerras con sus descendientes. Además, él ve a la tierra de la promesa años antes de llegar ahí. Muchos expertos han tratado de determinar qué tan grande era la población en la época del Libro de Mormón. Nefi lo describe como es tan inmenso el número como las arenas del mar. Las predicciones de los expertos pueden subestimar el número de personas que vivían en este continente. La evidencia sugiere que cerca de la época de Cristo, los asentamientos no eran grandes en número y la geografía estaba limitada a un área relativamente pequeña. Sin embargo, intentos de los santos de los últimos días han ido demasiado lejos. Por ejemplo, nadie puede ser determinado por el número de personas que vivían en la época de los jareditas o durante muchas generaciones que pasaron entre Nefi y el rey Benjamín. Entonces, debemos aceptar el hecho de que el Libro de Mormón no fue escrito como un censo o un almanaque, pero la población le pareció a Nefi una multitud como arenas en el mar. Muchísima gente es el que vio él. En 1 Nefi 12, 4 al 5, se destaca que dice Nefi que vio un vapor de tinieblas y el vapor de tinieblas sobre la faz de la tierra de promisión, y dice la escritura, y vi relámpagos y oí truenos y terremotos y toda clase de ruidos estrepitosos, y vi que se hundieron las rocas y la tierra, y vi montañas desplomarse en pedazos. Obviamente, aquí Nefi se refiere al vapor de tinieblas, que cubrió la tierra prometida por 3 días después de la muerte del Salvador. Sin embargo, el vapor de tinieblas también simboliza las tentaciones del diablo que habían superado a los nefitas justo antes de su destrucción. Esta fue una época de increíble iniquidad entre la gente, y así no habían transcurrido ni 6 años cuando la mayor parte del pueblo se había apartado de su rectitud. No obstante, sus corazones se apartaron del Señor y apedreaban a los profetas y los echaban fuera de entre ellos. 8 años solamente habían pasado y ya había mucha iniquidad. ¿Qué dice en 1 Nefi 13? Bueno, aquí encontramos algo interesante. Leamos la escritura.
Y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira, y miré, y vi muchas naciones y reinos. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y yo le dije, veo muchas naciones y reinos. Y me dijo él a mí, estas son las naciones y los reinos de los gentiles. Ahora, como ustedes verán, Nefi observó naciones y reinos de Europa y Asia. El periodo de tiempo cubierto en el capítulo 13 se extiende aproximadamente desde la destrucción de los nefitas en el año 385 al siglo XX. Este capítulo narra la iglesia de Europa en la Edad Media, Colón, otros exploradores y sus conquistas, los cambios realizados en la Biblia cuando fue compilada, los padres fundadores, la guerra revolucionaria, el efecto de la Biblia en los europeos y los primeros americanos, la restauración del Evangelio de Jesucristo, los líderes de la iglesia, la salida a luz del libro de Mormón y la predicación del Evangelio a los descendientes de los lamanitas. Es increíble que este capítulo pueda contener tanta historia en solo 42 versos. ¿Qué dice en 1 Nefi 13:12? Leamos. Y miré y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas, y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él, y el hombre partió sobre las muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos que se encontraban en la tierra prometida. Bien, durante muchos siglos, queridos hermanos, durante 7 largos años, Colón importunó al rey Fernando para obtener una audiencia, pero fue considerado generalmente como un soñador. Incluso los niños en las calles lo conocían como una persona con problemas de salud mental, fíjense. Cuando por fin el Consejo de Letrados aceptó hacer un informe, fue en el sentido de que el plan era demasiado tonto como para merecer su atención. La zona tórrida a través del cual deben pasar es una región de fuego, donde las mismas olas hierven, e incluso si un barco pudiera navegar por ahí con seguridad, ¿cómo podría volver? ¿Puede navegar un barco cuesta arriba? Con tales argumentos, los sabios de España estaban a punto de echar a Colón fuera del país. De hecho, él decidió ir a Francia, pero afortunadamente la reina Isabel estaba incluso dispuesta a recaudar dinero con sus joyas para sufragar los gastos de viaje. Pero esto no fue necesario. Luis de Santángel, que tenía las llaves del tesoro de Aragón, velaba por sus finanzas. El acuerdo fue firmado entre los regentes y Colón el 17 de abril de 1492. Colón derramó lágrimas de alegría. Había llegado a la meta después de 18 años de trabajo, decepciones y dolores de cabeza. Colón es descrito como un hombre de presencia, imponente, alto y poderoso, justo, de tez clara y ojos de color gris azulado. Para el momento en que se embarcaron para el Nuevo Mundo, su pelo se había vuelto blanco. Su porte era cortés y su conversación era cautivadora. A pesar de todo el desánimo, nunca perdió la fe en su vocación y misión divina. El 3 de agosto de 1492, Colón con 3 buques, la Santa María, la Pinta y la Niña, con 90 almas a bordo, partió de Palos, España. Fue el 12 de octubre del mismo año en que Colón, con un séquito de oficiales y soldados, puso su pie en la playa de una isla a la que llamó San Salvador. Qué interesante este tema, queridos hermanos. ¿Y qué tenemos en 1 Nefi 13:42? Pues dice lo siguiente: y viene el tiempo en que Él se manifestará a todas las naciones, junto a los judíos como también a los gentiles. Y después que haya manifestado a los judíos y también a los gentiles, entonces se manifestará a los gentiles y también a los judíos. Y ojo, y los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esta escritura ha sido confusa para algunos, pero es bastante simple. La primera se refiere a la casa de Israel. El último se refiere a los gentiles. Cristo dejó claro durante su ministerio que fue enviado a la casa de Israel. Al hablar con la mujer de Canaán, Él dijo:
No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A pesar de que los judíos habían rechazado al Señor en varias ocasiones, el Señor en su misericordia le dio la oportunidad de aceptar a Jehová cuando Él ministró entre ellos en la carne. No fue hasta que los judíos pidieron su crucifixión que consintieron su muerte y gritaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que perdieron el privilegio de tener el evangelio predicado preferentemente a ellos. Pero después Pedro vio la famosa visión que abrió la predicación del evangelio a los gentiles. Esto está en Hechos 10. Por lo tanto, en los días de Cristo los judíos escucharán el evangelio primero y los gentiles oyeron el evangelio después. En los últimos días el Señor quiere restablecer su reino a través de los gentiles. Serían los primeros en escuchar la buena palabra y los judíos serían los últimos. Por lo tanto, en 1 Nefi 14 tenemos en el versículo 2 lo siguiente: y no endurecieron sus corazones contra el Cordero de Dios. Serán contados entre la posteridad de tu padre. Sí, serán contados entre los de la casa de Israel y serán para siempre un pueblo bendito sobre la tierra prometida, y no serán llevados más al cautiverio, y la casa de Israel ya no será confundida. Santos de los últimos días que aceptan a Jesucristo como su Señor reciben las ordenanzas necesarias para unirse al reino de Dios. Reciben las promesas de que serán contados entre los de la casa de Israel. La importancia de esta declaración comienza con las promesas hechas a Abraham. Debido a la gran fe y obediencia de Abraham, incluso que iba a ofrecer a su hijo Isaac, el Señor le prometió: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidos todas las naciones de la tierra. Los que entienden el verdadero evangelio de las promesas de vida eterna y aumento eterno entienden que la simiente que se multiplica como las estrellas del cielo es una promesa eterna y no solamente una promesa mortal. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Significa que el Señor los bendiga, prospere y proteja de la opresión política. En tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas. Se cumple en varios aspectos. En primer lugar, la casa de Israel hará la genealogía y la obra del templo por los muertos y llevará a cabo las ordenanzas del templo para las 10 tribus que regresen, llegando a ser salvadores en el monte de Sión, pues allí las 10 tribus se postrarán y serán coronados de gloria, sí, en Sión, por la mano de los siervos del Señor, los hijos de Efraín. En segundo lugar, el Salvador del mundo y la mayor parte de los profetas van a venir a través del linaje de Israel. En tercer lugar, el evangelio será llevado al mundo principalmente a través de la casa de Israel. Y en cuarto lugar, el mundo ha sido bendecido por las contribuciones al arte, la ciencia, los inventos, la industria, la filosofía, la política, realizados por los descendientes de Abraham. Otras promesas relacionadas con el convenio hecho con Abraham se obtienen en el templo de Dios. Juan el Revelador explicó que los que han sido santificados por Jesucristo son hechos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué tenemos en el capítulo número 15 de 1 Nefi? Bueno, un análisis sencillo, pero interesante. Dice el 5, 1 Nefi 15:5. Y aconteció que me sentí abatido por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa por motivo de la destrucción de mi pueblo, porque yo había visto su caída. Esto lo escribió Nefi
Y bueno, abatido por la maldad y la destrucción de los nefitas, esta angustia en el alma viene de tener un corazón lleno de caridad, de tal manera que el pensamiento de cualquier hijo o hija de Dios sufra los castigos decretados para los malvados trae una pesadez y tristeza según Dios. Esta misma emoción se muestra en un par de otras escrituras. Para los hijos arrepentidos de Mosía, él escribe, pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin, los hacía estremecer y temblar. En un registro inusualmente claro y precioso, Enoc vio al Señor Dios Todopoderoso. Después de que el Padre le había mostrado a Enoc la maldad de la gente, Enoc lloró también. El registro dice que, y aconteció que Dios, el Dios del cielo, miró al resto del pueblo y lloró. Y Enoc dio testimonio de ello diciendo, ¿por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? El Señor dijo a Enoc, he allí a estos tus hermanos, son las obras de mis propias manos, y les di su conocimiento el día que los creé, y en el jardín de Edén le di al hombre su albedrío. Por consiguiente, puedo extender mis manos y abarcar todas las creaciones que he hecho, y mi ojo las puede traspasar también. Y de entre toda la obra de mis manos jamás ha habido tan grande iniquidad como entre tus hermanos. Mas he aquí, sus pecados caerán sobre las cabezas de sus padres. Satanás será su padre, y miseria su destino. Y todos los cielos llorarán sobre ellos. Sí, toda la obra de mis manos, por tanto, ¿no han de llorar los cielos, viendo que estos han de sufrir? Mas he aquí, estos que tus ojos ven morirán en los diluvios, y aquí los encerraré. He preparado una prisión para ellos. Y aquel quien he escogido ha abogado ante mi faz. Por consiguiente, él padece por los pecados de ellos, si es que se arrepienten el día que mi evangelio vuelva a mí, y hasta ese día se verán atormentados. Por esto pues lloran los cielos, sí, y toda la obra de mis manos. Y aconteció que el Señor le habló a Enoc y le declaró todos los hechos que los hijos de los hombres, por lo que Enoc supo y vio las abominaciones y la miseria de ellos. Y lloró, y extendió sus brazos, y se ensanchó su corazón como la anchura de la eternidad, y se conmovieron sus entrañas, y la eternidad tembló. Moisés 7, 28 al 41. Bien, amigos, bien, hermanos, por hoy hemos terminado este pequeño análisis de esta cuarta clase. Espero que les haya gustado. Se despide usted de su servidor, el profesor Javier Tobar, invitándoles a que vayan a Facebook, al grupo de Facebook llamado Arqueología del Libro de Mormón, y que se unan, donde podemos aprender más cosas del Sagrado Libro de Mormón. Gracias y hasta la próxima.